has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. Todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, Una feliz noche tengan cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Es un gozo para mí poderles saludar en esta noche. Gracias porque se han conectado puntualmente a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar este culto y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Eterno Dios que moras en los cielos, agradecidos estamos, mi Dios, porque tú has sido maravilloso con nosotros. Nos has bendecido, nos has cuidado, nos provee lo necesario. Gracias nuevamente, mi Dios, por esta rica brisa que tú nos regalas. Te agradecemos, mi Dios, por todo, pero a la vez te suplico protección para mis hermanos
para que ninguno caigamos en enfermedades, mi Dios eterno. Ahora bien, mi Dios, te suplico que puedas bendecir este culto, mi Dios, y puedas hacer que los demás que no se han conectado a esta hora puedas tocarle su corazón para poder estar en sintonía contigo. Bendice este culto, mi Dios, no porque lo merecemos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar entonces a un par de himnos para alabar a nuestro Dios. Cantemos con gozo y alegría. Loamoste, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado guardarnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos honor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día anhelado, se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia con viento,
Promesa dulce yo vendré, y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansiosa esperaré. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra dando años mil, ha de quedar salvar. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los valles levantados son, al oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor Señor, mi Redentor. ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. El nuevo Edén florecerá en hermosura celestial, jamás la muerte turbará la plaza inmortal. ven Señor mi Redentor. Ven Señor mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. Será al albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será al albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Cuánto aún faltará al Señor hasta que cante así: Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos su escolta de ángeles santos veremos, su cien coronada de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús.
cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocarános en suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Nuevamente le damos a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, la más cordial bienvenida al culto de la Iglesia Adventista de Ciudad Merliot. Y vamos a continuar, mis hermanos, y ahora vamos a alabar en nombre de nuestro Dios con el himno número 559. Cantemos a nuestro Dios. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuanto de tu parte esté. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él, el que llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Muy bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios. Nos vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10,
versos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 17 y 18. Y dice lo siguiente. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a inclinar nuestros rostros nuevamente para poder dar paso a nuestra parte central. Oremos. Eterno Dios que moras en los cielos, nuevamente gracias por permitirnos conectarnos una vez más y estar sedientos de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque mis hermanos han tomado el tiempo también para poderse unir, para poder escuchar tu voz. A esta hora te suplico una bendición especial sobre mi hermano Ronnie Cornejo, quien trazará tu palabra a esta hora. Utilízalo, mi Dios, y que sean instrumento idóneo para nosotros. Gracias, Padre eterno, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos entonces a mi hermano Ronnie porque tomó a bien ayudarnos a esta hora y le damos el espacio a mi hermano con un tema muy interesante. Hermano Ronnie, adelante. Muchas gracias, hermano David. Buenas noches. Que Dios pueda bendecir a cada uno de los que están conectados y los que no también, ¿verdad? Que Dios pueda bendecirlos donde quiera que estén. La verdad es que siempre es un privilegio, siempre debe ser un privilegio para cada uno de nosotros predicar la palabra de Dios. Bien, como vimos algunos, el tema para el estudio de hoy es cómo enfrentamos las ideologías. Bien es conocido por todos y sabemos que estamos en un mundo donde las batallas son cada vez más fuertes, donde se necesitan fe y conexión fuertes y permanentes con Dios. ¿Y por qué son más fuertes las batallas cada día? ¿Por qué es que son más fuertes cada día las batallas? Porque Satanás sabe perfectamente que tiene poco tiempo y quiere engañar aún a los escogidos. Y sumado a eso, sabemos también que la batalla no es contra carne, ¿verdad? Es contra potestades de las tinieblas. Y nosotros solos no tenemos con qué combatir y mucho menos las vamos a poder vencer. Y por eso es que necesitamos mucha fe y una conexión fuerte con Dios. La batalla contra las ideologías es una batalla invisible. Nuestra fe cristiana, nuestra fe, cada día enfrenta desafíos ideológicos que intentan debilitar la autoridad bíblica. Y eso es lo que sucede cuando un predicador presenta una ideología de hombre, ¿verdad? Se debilita la autoridad bíblica. Y no, esto no solo sucede fuera de la iglesia, con otras religiones, eh, con cristianos de otras denominaciones, con científicos, con filósofos, eh, ateos y otro tipo de personas que intentan minimizar lo que la Biblia enseña. Satanás es el que lo hace desde adentro de nuestra iglesia también, usando personas que tuercen las escrituras y enseñan a su conveniencia. Aún enseñan ideologías o doctrinas, las enseñan aún sin poder sostenerlo con argumentos bíblicos o argumentos
sustentándolo con el espíritu de profecía. Y esto lo hace aún más complicado, porque lo de fuera de la iglesia es fácil discernirlo. Fácilmente podemos discernir algo que venga de fuera de la iglesia, pero lo de adentro de la iglesia, eso es lo complicado, eso es lo difícil de discernir. Satanás es astuto, mis queridos hermanos, y eso lo sabemos perfectamente. Y Satanás sabe cómo mezclar la mentira con la verdad. Es tan sutil la forma en que lo hace, y eso nos damos cuenta de lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva. Sabemos que es el padre de mentira. Y no solo estamos hablando de las ideologías de hoy en día, porque estas ideologías de hombre siempre desafiaron la fe cristiana. No solo, como repito, no solo hoy en día, sino que desde el tiempo de Pablo. En el pasado se manifestaba también fuera de la iglesia, como el ateísmo, el marxismo, el darwinismo, y, y, y como repito, eso fácilmente lo podemos identificar, pero hoy cuesta identificar. ¿Por qué cuesta hoy más identificar? Porque se han infiltrado en el medio cristiano, promoviendo el progresismo teológico. Prueba de ello son las iglesias emergentes. Eh, y un ejemplo de iglesias emergentes es los centros de influencia, las iglesias amigables y así eh, otras cosas que están emergiendo, ¿verdad? Y aparte de eso, también está la relativización de la autoridad bíblica. Y esto es peligroso, ¿verdad? Darle menos valor a lo que dice la Biblia, darle menos valor también a lo que dice el espíritu de profecía. Sí, porque si nosotros como adventistas hemos creído en, en el don de profecía que se manifestó en Elena de White, entonces si nosotros vemos o hacemos de menos los escritos del espíritu de profecía, estamos quitándole autoridad al Espíritu Santo también. Y de esto es donde surge la pregunta para el estudio de hoy: ¿cómo debemos responder a estas ideologías, a estas influencias? ¿Y quién más, si no es el que hemos estado estudiando durante este trimestre, ¿verdad? Si no es Pablo, el que enfrentó desafíos similares en su tiempo. Lo hemos estudiado este trimestre. En 2 Corintios 10, 3 al 5, poquito antes de los textos que leímos de la lectura bíblica, 2 Corintios 10, 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo tenía lucha contra las ideologías en su tiempo. Y un ejemplo claro de cómo enfrentar las ideologías lo tenemos en el apóstol Pablo, porque él las enfrentó y él luchó contra eso. Él enfrentó oposición a su apostolado en la iglesia de Corinto. Y el texto nos da a entender que había personas levantando ideas contrarias a las enseñanzas espirituales que Pablo estaba dando. Y vemos cómo Pablo combate los argumentos falaces, esos argumentos falsos que hacían peligrar su ministerio. La estrategia de combate de Pablo debe servir como ejemplo para nuestro tiempo también. Así como Pablo lo hizo, así debemos hacer frente nosotros a las ideologías de hombre que hoy en día están entrando, no queriendo entrar,
están entrando en nuestra iglesia. Y Pablo nos dice que aunque estemos en este mundo, no debemos usar los métodos del mundo. Pablo nos dice que no debemos usar los métodos del mundo. Pablo nunca usó métodos mundanos en su ministerio. Siempre se aferró al Espíritu Santo. Las armas de su ejército, él sabía que no eran carnales. Y eso es lo que nos dejó escrito en la palabra. ¿Verdad? Que las armas de nuestro ejército, dice, no son carnales. Así dice Pablo. Y sobre esto, el comentario bíblico adventista es bien interesante lo que dice. Dice el comentario bíblico adventista sobre esto, que las armas del mundo son riqueza, talento, conocimiento, prestigio, jerarquía, influencia, razonamiento, perversión de la verdad, fuerza y designios humanos. Pablo se negaba a luchar valiéndose de esa armadura o con esas armas, pues los principios del cielo no permiten el empleo de tales métodos. Eso dice el espíritu, el comentario bíblico adventista. Las armas del cristiano se forjan en el arsenal del cielo y están, dice el comentario, y están a su disposición mediante el ministerio de los ángeles. Ese tema del ministerio de los ángeles es muy interesante. Sería bueno que lo conociéramos y que lo tengamos claro también. Esas armas incluyen la verdad tal como se presenta en la palabra de Dios y en el poder impartido por Cristo y el Espíritu Santo. Y continúa diciendo el comentario bíblico, la batalla es de la verdad contra el error, del conocimiento de Dios contra la ignorancia y la superstición, del verdadero culto contra todas las formas de idolatría, de la libertad en Cristo contra la esclavitud del pecado, de la santidad contra la impiedad, de la rectitud contra la injusticia, del dominio de Cristo contra el dominio de Satanás. Entonces, eso es lo que dice el comentario bíblico respecto al texto que leímos. Cuando el hombre se bautiza y es convertido, llega a poseer una naturaleza completamente nueva y diferente. Llega a poseer una mentalidad, un razonamiento diferentes a como era. Y aquí es donde está la clave para el tema de hoy y para muchos otros temas que también generan debate y discusión dentro de nuestra iglesia. Pero sigamos con nuestro tema de hoy. Cuando el hombre se bautiza, ya no es motivado por la carne. Ese es el deber ser, así debiera de ser. Porque cuando nos bautizamos somos revestidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende y está con nosotros. Nuestros pecados son perdonados y somos una nueva persona. El viejo hombre ya quedó atrás con todas sus mañas, con todos sus pecados. Eso ya Dios lo echa al fondo del mar. Una nueva persona. Ya no estamos motivados por la carne. Ahora, después de bautizados, ahora estamos motivados por el amor de Cristo y por el Espíritu de Dios. Y eso nos pone en armonía con los ideales divinos, con los ideales del cielo. Qué bonito es eso. Imagínense estar en armonía con el cielo. Y eso pasa al bautizarnos, porque hemos dejado el viejo hombre, aquel hombre grosero, aquel hombre mentiroso, aquel hombre chambroso, aquel hombre pecador. Y ahora pasamos a estar en armonía con el cielo. Qué bonito eso, ¿verdad? Romanos 8, 5 al 14 dice lo siguiente. Romanos 8, 5 al 14, ahí dice Pablo lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y oiga lo que dice el versículo 7.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, dice Pablo, mora en vosotros, dice, si es que el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Somos muertos en pecados, muertos en la carne, dice, pero el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu nos da vida a nosotros. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Y dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque, oiga, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oiga, que él no dice si vivimos en el Espíritu, él dice si por el Espíritu, o sea, con la ayuda del Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces dice, viviréis. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto dice, son hijos de Dios. Es interesante, muy bonito lo que dice. Yo digo amén y espero que ustedes también. Y qué claridad con la que habla Pablo a los cristianos en Roma. Y no necesita mucha explicación este texto. Si estamos en la carne, estamos enemistados con Dios, no podemos sujetarnos a la ley de Dios, no podemos agradar a Dios y no somos de Él y estamos muertos, dice. Eso dice Pablo en estos versículos. Entonces, si estamos en el Espíritu de Dios, el Espíritu nos vivifica, nos da vida, dice Pablo. Somos hijos de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Creo que todos los que estamos acá y queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora veamos lo que dice Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 2, 12 al 16. Primera de Corintios 2, 12 al 16 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y oiga lo que dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Pero, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que algo, si algo de Dios no, yo no puedo entender, es porque quizás no tengo el Espíritu de Dios. Pidámoslo en oración. En cambio, dice el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Instruirá. Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Amén. Repito, después de ser bautizados, la carne y el espíritu comienzan a librar una batalla en la persona que se bautiza. La carne quiere que se hagan las cosas de acuerdo a la carne y el espíritu quiere que se hagan las cosas de acuerdo al espíritu. Entre la carne y el espíritu jamás habrá reconciliación. Acabamos de leer lo que dijo Pablo. La carne es enemistad con Dios.
y nunca, nunca podrá reconciliarse con el espíritu que viene de Dios. La carne nunca se puede volver espiritual, queridos hermanos. Al bautizarnos seguimos estando en este mundo de pecado. Sí, somos de este mundo. O sea, estamos en este mundo, perdón, pero no somos de este mundo. Nuestra naturaleza espiritual debe de predominar sobre la naturaleza carnal. Debemos dar los frutos del Espíritu Santo. Cuando demos los frutos, cuando usted vea los frutos del Espíritu Santo en un hermano, entonces podemos decir que ese hermano tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo dice, bueno, como hemos dicho, esta batalla se va a librar con armas espirituales y Pablo las menciona en Efesios 6, 12 al 20, que nuestra batalla no es contra sangre y carne, es contra potestades y gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y por eso Pablo nos manda a que usemos la armadura de Dios para resistir en el día malo. Solo así vamos a hacer que predomine nuestra naturaleza espiritual. Pablo entendía la verdadera naturaleza del problema en Corinto y sabía que solo con las armas espirituales él podía vencer. Él sabía que si quería inventar algo él, no lo iba a lograr, solo con las armas espirituales. Y por eso fue que escribió Efesios 6. Nosotros no debemos, nosotros debemos entender también cuál es la naturaleza de los problemas hoy en día. Son problemas, es Satanás el que está detrás. Satanás y sus huestes son los que están guiando a hombres y mujeres que no quieren someterse al Espíritu Santo. Aunque aparentan que sí, y ahí es donde el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento a nosotros para poder diferenciar las falsas ideologías que quieren enseñarnos estos falsos maestros. En el contexto del tiempo de Pablo, tal como lo menciona 2 Corintios 10:5, ahí lo menciona, los argumentos a los que se refiere el apóstol eran las ideas que estaban contra su ministerio. Pablo sabía que él estaba predicando el mensaje verdadero. Y de eso tenemos que estar seguros nosotros, que nuestro mensaje, que lo que nosotros predicamos es el mensaje verdadero, es lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, es lo que la Biblia dice. Pablo sabía, Pablo estaba seguro que su mensaje era verdadero, entonces él sabía cuáles eran los problemas en la iglesia de Corinto. Hoy en nuestro contexto, esas ideologías o esos argumentos eh, incluyen los siguientes. Pues, y yo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la separación entre la ley y la gracia, el progresismo teológico, la desvalorización de la autoridad bíblica y del espíritu de profecía, el evangelio social y la teología de la liberación, el liberalismo teológico, la ideología de género. Y así hay otras ideologías que están queriendo y están luchando porque sean aceptadas dentro de nuestra iglesia. Ideologías de hombre, porque todo eso va en contra de lo que la Biblia dice. Otro aspecto, perdón, otro aspecto citado por Pablo, que Pablo menciona y contra el cual él tenía que luchar, era la arrogancia de los ideólogos, la arrogancia intelectual. Eh, esa arrogancia forma una barrera que impide que la gracia de Dios alcance los corazones endurecidos de quienes son enseñados por sus ideologías no bíblicas. Así como el faraón en sus días,
su arrogancia por el poder que tenía, y esto que Pablo menciona es por el conocimiento que tenían. Entonces, así como el faraón, por su arrogancia que tenía, su corazón cada vez se volvía más duro. ¿Y porque es una barrera que impide que la gracia de Dios alcance los corazones? Porque no deja que el mensaje verdadero llegue a aquellos corazones. No deja que el mensaje de Cristo llegue a aquellos corazones. Ya vimos cómo Pablo nos enseña que no es suficiente con refutar ideologías solo con lógica. Ya dijo Pablo que la batalla es espiritual y por eso necesitamos entonces armas espirituales. Y como mencioné hace un momento, Pablo las escribió en Efesios 6, 10 al 18. Ahí Pablo describe la armadura de Dios. Y eso es de vital importancia para que un cristiano pueda resistir las ideologías antibíblicas. Esa es la armadura que Pablo estaba diciendo a los de Efesios que usaran. Y esa es la misma armadura que nos invita a que nosotros usemos hoy en día también. Pablo menciona el cinto de la verdad para poder discernir entre el evangelio verdadero y el evangelio falso, las falsas doctrinas. La coraza de justicia. Esa coraza nos va a ayudar a guardar nuestro corazón de la corrupción. Estamos en este mundo y estamos expuestos a eso. Pero para eso es la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz. Debemos anunciar la verdad con firmeza y amor, sin ser fluctuantes, sin ser ambiguos en nuestro mensaje, sin temor de lo que pueda pasar. Pablo menciona también el escudo de la fe. Debemos aprender a defendernos contra los ataques ideológicos. El escudo de la fe. También menciona el yelmo de salvación. El yelmo es para proteger la cabeza, nuestra mente. Y es que la debemos preservar de la confusión espiritual que hay y que cada vez está siendo más grande y cada vez va a ser más difícil de discernir. Por último, Pablo menciona también la espada del Espíritu, que sabemos que es la palabra de Dios. Y esa es nuestra arma contra la mentira. Pero para usar esta arma, para usar esta espada, primero debemos estudiarla, porque si no lo hacemos, ¿de dónde vamos a poder nosotros enfrentar a estas falsas ideologías? Y a esto le vamos a sumar lo que Pablo enfatiza en Romanos 10:5, donde dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo nos hace ver la necesidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto debe ser el punto central eh, del asunto. ¿El cristiano se somete a la cultura o el cristiano juzga según la escritura? Pregunta muy interesante. ¿El cristiano se somete a la cultura o la juzga según la escritura? Hay un teólogo que no es adventista, pero él escribió algo sobre esto. Presentó él tres posibles posturas ante la cultura. Él se llama Richard Newborn. Él dijo, él mencionó la absorción total, y esa es la adaptación irrestricta de los valores culturales a la fe cristiana, comprometiendo la integridad del evangelio, y con eso deja de ser puro el evangelio. Esa es la absorción total que menciona este teólogo, que como repito, no es adventista, pero interesante los conceptos que él da. Luego está el rechazo total, es el aislamiento de la cultura. No quiero saber nada de la cultura. Y el otro lo absorbe todo. Los dos son peligrosos. ¿Por qué?
porque el rechazo total perjudica también la misión cristiana, ya que puede haber una predisposición de nosotros de no llevar el mensaje a alguien solo por ser de una cultura o por practicar alguna cultura. Esas dos posiciones son peligrosas. Y luego menciona una tercera, que es discernimiento y sumisión a Cristo. La cultura debe ser analizada y debe ser juzgada a la luz de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Yo les pregunto, ¿se sometió Jesús a la cultura de su tiempo? Jesús juzgó soberanamente la cultura a la luz de la verdad. Él no se sometió. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Jesús es mi ejemplo, entonces yo me voy a someter a la cultura. No, así como Jesús, él juzgó la cultura a la luz de la verdad. El parámetro debe ser escrito está. Con un escrito está, ahí nosotros podemos debatir cualquier cultura. Si no riñe, si no va contra los principios bíblicos, entonces adelante, ¿verdad? En caso contrario, hay que rechazarlo, ¿verdad? No hay negociación ni hay puntos intermedios. Para finalizar, tal como lo dice Pablo, esta batalla contra las ideologías no es contra personas, no es contra nadie en especial, sino que es contra gobernantes de las tinieblas que distorsionan la verdad de Dios. No podemos permitir que los conceptos humanos vuelvan un evangelio relativo. Los pensamientos humanos, las ideologías humanas, eso es lo que hacen. Vuelven relativo el evangelio. Nuestro compromiso debe ser inquebrantable. La Biblia es nuestra única autoridad. Que nuestros pensamientos siempre sean llevados cautivos a Cristo, dijo Pablo, resistiendo las presiones ideológicas. Y por eso era el texto bíblico de lectura, 2 Corintios 10, 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Cómo nos vamos a gloriar en el Señor? Predicando la verdad, siendo obedientes, pero sin ser arrogantes. Que Dios nos fortalezca en esta batalla, mis queridos hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría y que Dios nos mantenga firmes en su verdad. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Ronnie, por recordarnos que como cristianos debemos de estar de pie. Así que para continuar, vamos a cantar en esta ocasión el himno número 506, de pie, cristianos. Cristianos, soldados de la cruz, seguid el estandarte de vuestro Rey Jesús, pues victoriosamente sus huestes mandará. De pie, cristianos, pues suena ya el clarín, llamando al conflicto, al bravo paladín. Soldados obedientes,
con ríos y vigor. De pie, cristianos, en Dios la fuerza está. El débil brazo humano y pronto os faltará. Tomando la armadura de Dios con oración, con el deber os llaman y presta conversión. De pie, cristianos, al fin el galardón. Si hoy la lucha es recia, mañana habrá canción. Quien salga victorioso, corona obtendrá. Y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Interesante el canto, ¿verdad? Vamos a orar para terminar el culto de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos la verdad. En tu palabra, Señor, encontramos cómo debemos enfrentar, Señor, cualquier situación acá en la tierra. Tiempos difíciles, así como Pablo también estaba siendo enfrentado, también nosotros vamos a ser enfrentados hoy en día. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas que debemos usar esa armadura que nos va a defender contra todo, contra cualquier ideología, contra cualquier mentira, contra cualquier falsedad, cualquier ataque, Señor, de Satanás. Nuestro pleito no es contra alguien en especial, es contra la hueste de Satanás. Así que, Padre, ayúdanos y que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre con cada uno de nosotros, que nosotros podamos estar del lado de Jesús y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos aprender más, que cada día, Señor, podamos estudiar con diligencia para poder en algún momento oportuno poder discernir, Señor, si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Ayúdanos, Señor, quédate con nosotros, bendice a cada uno, a cada familia de los que se conectaron, Padre. Ahí donde están, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de ellos. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu misericordia. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.